Recordemos juntos el mensaje de esta tarde y voy a invitarles a abrir la Biblia en Primera de Juan. Seguimos avanzando poquito a poquito, pero gloria al Señor, escudriñando hasta el punto en el que el Señor nos quiere revelar su verdad, su palabra. Y esta vez leeremos versículos del 9 al 11 de Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículos del 9 al 11. Y vamos a seguir la lectura en silencio. Dice la palabra de Dios así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Voy a invitarles a que me acompañen ahí en su lugar donde está, pero todavía con una actitud reverente, a dar lectura 2 veces al versículo 10, que es donde partiremos para abordar el mensaje que Dios tiene para nosotros esta tarde. Todos a una voz, dice la palabra de Dios en el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Una vez más, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Permítame empezar la introducción al mensaje de esta tarde preguntándole, ¿alguna vez usted se ha tropezado? ¿Qué recuerda usted de esa experiencia? ¿Le resultó agradable o desagradable? ¿Este tropezón llegó a causarle alguna lesión, ya sea menor, mediana o mayor? Si hubo lesiones, ¿fue usted el único lesionado en este evento o hubo otras personas lesionadas? Tal vez haber tropezado le causó tanta pena, tanta vergüenza, que el dolor físico pasó a segundo término. Lo que quería saber es saber quién había visto que usted se tropezó. Si es que de aquel tropiezo usted pudo levantarse por su propio pie, ¿pudo descubrir lo que le causó tal accidente o incidente? Recuerdo en una ocasión que su servidor, visitando la ciudad de Guadalajara, para entonces ya el Señor me había llevado a radicar fuera de la ciudad, y en esta ocasión estaba visitando la ciudad y caminando por ahí por la avenida 16 de septiembre. Los que conocen Guadalajara se acordarán muy en dirección del templo de Aranzazú o San Francisco, por ahí entre 16 de septiembre y Prisciliano Sánchez, recuerdo. Habían empezado a estar de moda o estaba en boga eso de hacer de los vidrios, de los cristales de los edificios, un espejo. E íbamos caminando por ahí con la familia y, como suele suceder, nuestras flamantes autoridades habían dejado un boquete en el piso, un registro, creo que era de Teléfonos de México o no sé si de la Comisión Federal, y habían dejado un boquete abierto. Y mientras íbamos avanzando, caminando por ahí, nuestro reflejo empezó a aparecer en el vidrio de uno de los edificios ahí a un lado. Y por hacer piruetas, volteando a ver el reflejo en el cristal, no me apercibí de que había este boquete en el suelo, completa y absolutamente abierto, sin ninguna notificación y sin nada. Así es que, de manera repentina, mi pierna derecha coincidió con ese hoyo. Y al caer, mi pierna derecha se fue al vacío, pero todo mi cuerpo se recargó entonces en la izquierda, haciendo que la izquierda quedara prácticamente sobreextendida.
Y afortunadamente, qué bueno que no coincidieron las dos piernas, porque entonces me hubiera ido completo mi cuerpo a ese hoyo. No estaba tan hondo, pero de todas maneras. Entonces ahí atorado con el pie izquierdo prácticamente deteniéndome, pues tuve que hacer un esfuerzo por salir. Y obviamente fue una distensión de ligamentos bastante dolorosa. Y como les decía, pues inmediatamente volteé a ver si me habían visto. Sí, sí me habían visto varios. Entre ellos mi esposa, que entre preocupada y riéndose buscaba ayudar. Pero es como sucede en los tropiezos. Tienen una etiqueta de inesperados. Por eso le preguntaba, oye, ¿usted alguna vez ha tropezado? ¿Se acuerda cómo le fue? Tal vez digo, quiero decir, tal vez, y digo tal vez solamente, ni usted ni yo nos hemos detenido a analizar y a pensar acerca de todos los factores, circunstancias, variables y o condiciones que combinadas o solas en sí parecen ser cruelmente coincidencia de esas adversidades que termina llevándonos a tropezar. Ya yo le expliqué aquí ciertas condiciones, mi distracción al ver el cristal, el hecho de que estaba ahí ese hoyo, de que no había ninguna notificación, de que no era yo el único distraído en el grupo, éramos todos volteando a ver hacia el... O sea, circunstancias que se confabulan, se intercalan para que, ¡pum!, el tropiezo suceda. Desde un tropiezo en el que no sucede ni siquiera el raspón de una rodilla o en alguno de los codos, hasta un tropiezo que bien puede causar la fractura de algún hueso y, como lo he compartido ya más de una vez, hasta la parálisis total del cuerpo. Y viene a mi mente el papá del pastor Richards, como en un pequeño tropezón, en un porche, en una entrada a su casa que tenía 3 escaloncitos. Trastabilló, tropezó, cayó mal y de ahí no se pudo levantar. Y desde entonces hasta el fin de sus días quedó con parálisis en todo su cuerpo, del cuello hacia abajo. Entonces podemos mencionar diferentes condiciones. ¿Cuáles condiciones? Bueno, a lo mejor las condiciones del cuerpo, anatómicamente hablando, son las que pueden llegar a hacer que uno tropiece. La salud integral en la motricidad de aquel que llega a tropezarse. Se dice, por ejemplo, de aquellos que tienen sus piernas se me va la palabra ahorita, como arco, ¿verdad? No me viene la palabra ahorita. De repente son más propensos a tropezarse, precisamente, o también cuando tienen las piernas de manera que están separadas de los pies, mientras que las rodillas se están topando. Ya me ayudaron aquí, ¿verdad? Que son patizambos o zambos, ¿verdad? Con las piernas encorvadas. Son condiciones que pueden ser conducentes a un tropiezo. ¿Qué si alguna carga excesiva saca de balance al que tropieza? Puede a lo mejor usted ir caminando, corriendo o con alguna carga en su hombro y va caminando, avanzando, y esa carga en un momento dado lo saca de balance y lo hace tropezar. Cuando la prisa o la velocidad son causales de la pérdida del control o del equilibrio para alcanzar a tropezarse. Cuando la irregularidad en la superficie del terreno causa el tropiezo. A mí me tocó en alguna ocasión ver cómo un compañero se cayó porque no se apercibió de que el último escalón de la escalera debe haber tenido unas 2 pulgadas más que todos los demás escalones. Entonces venía caminando, tec, y el último escalón, como era un poco más alto, no calculó bien y eso fue suficiente para que tropezara. Por eso decimos las condiciones o las irregularidades en la superficie del terreno. También sabemos de condiciones anormales. Si la superficie está mojada, se hace más resbalosa o está muy rasposa, muy inclinada, ya sea para arriba o para abajo. Un terreno así es conducente de tropiezos.
Cuando en el camino se encuentran obstáculos o riesgos inesperados. A lo mejor no me esperaba que estuviera ahí ese maldito juguete y alguien lo dejó ahí, ¡paz! Me tropecé. Cuando la falta de iluminación natural o artificial son causa del tropiezo, no alcanzo a ver bien por dónde camino, la falta de luz me hace tropezar. O también cuando alguien más intencionalmente nos hace tropezar, ¿verdad? La famosa zancadilla o el jalón, ¿verdad? O el empujón. Situaciones que hacen tropezar y que por lo regular el que tropieza no lo espera, no lo anticipa. Simple y sencillamente, ¡pum!, le sucede. Y repito, muchas de las veces sin consecuencias, otras veces con consecuencias menores y otras veces desafortunadamente con consecuencias mayores. ¿Pero qué es tropezar? Tropezar es entorpecer, trabar o enredar los pies de alguien. Impedir incidental o accidentalmente la extensión natural del paso de quien camina o corre. De quien camina o corre. Aquí en este concepto ya apareció el caminar, el andar al que tanto hemos hecho referencia. No debe ser casual la causa por la cual nuestro texto de esta tarde sentencia que hay alguno o alguna en que no hay tropiezo. Y esa causal la vemos en la declaración descriptiva previa a la citada sentencia. Lo dice nuestro texto, versículo 10, el que ama a su hermano, dice, permanece en la luz, permanece en la luz, permanece en la luz. Como consecuencia, y en él no hay tropiezo. Es indiscutible, pues, que la luz, la senda de luz, esa ruta bien iluminada disminuye, o por qué no pensar que puede anular la probabilidad de tropiezo. Que aunque sigue siendo posible, si en la luz se vuelve ya muy poco probable. Y es de lo que vamos a hablar en el mensaje de esta tarde. Vamos a pedir que el Señor nos guíe y nos muestre su voluntad para entender a qué se refiere Él cuando en su palabra nos dejó plasmado esta declaración. En Él no hay tropiezo. Señor y Padre nuestro, encomendamos a ti a este mensaje, Señor. Yo te he pedido por él y a la hora de exponerlo solamente te ruego que tengas a bien tener misericordia de mí y de nosotros, y que tu palabra sea predicada con el poder de lo alto. Nada sucederá sin tu bendición, Señor. Queremos honrarte y glorificarte a ti. Y en el cumplimiento del ministerio que nos has dado de ministrar a tu pueblo, Señor, necesitamos de la unción de tu Santo Espíritu. Que tu palabra sea predicada con el poder de lo alto y recibida, Señor, con la convicción que tu Espíritu Santo puede causar a cada oyente en donde quiera que él esté. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tropiezo. Es una palabra que, como pocas, aparece frecuentemente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por allá en Éxodo 23:33, Deuteronomio 7:16 y 25, habla acerca del tropiezo por causa de los ídolos. Sabemos, por ejemplo, que la caída de Salomón fue precisamente por haber cedido a adorar a las deidades de algunas de sus esposas. Eso le causó tropiezo. También en el Nuevo Testamento encontramos pasajes que hacen mención acerca de lo que hace tropezar. Y quisiera tiempo para poder repasar 1, 2 o 3 de estos, pero voy a decirlos pausadamente para que los apunte usted, y si tiene a bien, el Señor le llama, los medite. Dije con respecto a los ídolos, Éxodo 23:33. Y luego dije Deuteronomio 7:16 y 25. Lo que hace tropezar, Mateo 11:6. 13:41. Creo que Juan 11:19 es demasiado ilustrativo, así es que ese no me lo voy a brincar. Mire lo que dice 11:19 del Evangelio de Juan.
11:19. La palabra de Dios hablando dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. ¿Sí estoy bien? Mire, el que escogí porque me rebotó en la memoria y resulta que no es. Bueno, ni hablar. Entonces borré 11:19. Lo tengo mal. Me comprometo a conseguir la cita correcta. Pero entonces eso me obliga forzosamente a cuando menos ir a Romanos 9. O si no va, Romanos 9, 31 y 33. Mas Israel, el que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Como está escrito aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y esta es una cita también de Isaías, si la quiere apuntar, 28:16. Hablando precisamente de cómo la fe en Jesucristo podría hacer tropezar a aquel que no creyese en él, mientras al que creyese le daría la vida eterna. Y entendiendo entonces que el tropiezo es un concepto que aparece en la Biblia, porque a fin de cuentas usted y yo somos llamados a andar en esta nueva vida en Cristo, ¿verdad? Más que una vida cristiana, yo diría una vida en Cristo. Una vida en Cristo, una vida que trasciende en la medida en la que usted y yo andamos en Cristo. Y en ese andar, dado que estamos en estas dimensiones de tiempo y de espacio y con la carga que representa nuestra naturaleza caída, somos propensos a tropezar, a menos que tomemos acciones preventivas. Así es que vamos a abordar la exégesis de nuestro pasaje y vamos a empezar dando seguimiento desde el versículo 9. Vamos a encontrar que en el versículo 9 hay una discrepancia existencial. Discrepancia existencial. Lo que nos está mostrando la palabra de Dios en su revelación es que estos próximos conceptos, este contenido revelador, nos va a hacer notar una discrepancia existencial. Amor y odio. Afecto e indiferencia. Luz y tinieblas. Por el testimonio que Juan deja en sus escritos para la eternidad, al abordar esta realidad que no solo es posible, sino también muy probable, y digo realidad, son cosas que no pueden coexistir en un mismo corazón. ¿Cómo podemos tener un mismo corazón habitando en ese mismo corazón el amor y el odio? No es posible que ellos coexistan en el mismo corazón. Afecto e indiferencia. Luz y tinieblas. Son cosas que no pueden coexistir en un mismo corazón. Por eso decimos discrepancia existencial. Si tú o yo somos un hijo de Dios, que albergamos en nuestro corazón luz y tinieblas, esa es una discrepancia existencial. O eres luz o eres tinieblas. ¿Cómo es posible que en el mismo corazón podamos encontrar amor? Amor, 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 amor. Pero también ahí en ese mismo corazón podamos encontrar odio. Es una discrepancia existencial. Algo que es completamente opuesto entre sí. ¿Cómo podemos esperar encontrar en un mismo corazón afecto e indiferencia? Es una discrepancia existencial. Porque, bueno, vamos a ver. Punto número 1. Decir que se está en luz. Dios me dejó ver que este decir que se está en luz tiene su carga de error o su carga de pecado. Es decir, donde la falla se vuelve flagrante es en el hacer alarde, en comunicar, pretender, informar,
transmitir, dice decir que se está en luz, porque ¿cómo dice el versículo? El que dice, empieza diciendo, el que dice, es decir, el que se las da de, el que comunica, pretender, informar, transmitir, anunciar, avisar, decir que se está en luz. Tendremos que hacer una pausa y empezar por el principio. Quien está verdaderamente en luz, no le es necesario decirlo, lo evidencia. Hemos alguna vez oído lo que se dice de, si tú tienes que levantar la voz para exigir que eres el jefe, lo más seguro es muestra de que no eres el jefe, por eso tienes que levantar la voz para decirlo. Si tú levantas la voz para decir, yo merezco respeto, si tienes que exclamar, si tienes que decirlo, si tienes que aparentar o informar o transmitir o anunciar, es porque muy probablemente no mereces ese respeto que estás reclamando. Y la palabra de Dios, si nos apoyamos en lo que dice Pablo allá en la porción que leímos de Efesios 5, encontraremos que a partir del versículo 11, porque leímos del 1 al 10, pero mire lo que dice el 11. Y estamos hablando de Efesios 5. Creí que ya estaba ahí y no, estaba en un libro equivocado, pero déjeme llegar ahí. Efesios 5. Mire lo que dice el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así es que la primera parte de esta discrepancia es hacer alarde, decir que, el que dice que, aquí es un llamado a la prudencia entonces, porque delante de Dios, que nos conoce perfectamente, sabemos que no necesariamente andamos permanentemente en la luz, así es que no hay que decir que, porque a ese pecado, ¿sabes qué es lo que le añades? Mentirle a Dios. Y si le estás mintiendo a Dios, entonces tu pecado es más flagrante. Vamos entonces a considerar que decir que está en luz es el punto inicial de nuestra discrepancia existencial. Porque sigue diciendo el versículo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Estar todavía en tinieblas. Punto número 2. Por un lado dices que estás en luz, pero realmente estás todavía en tinieblas. Y tal vez usted dirá, yo no. Alguno dirá de la iglesia o simpatizante que está conectado, dirá alguno, no, yo no, yo ya no ando en tinieblas. Pero está todavía en tinieblas, le voy a decir por qué. Y no se lo digo yo, nos lo dice la palabra de Dios. Si su existencia es discrepante entre lo que vive y entre quien usted es, esta porción de la revelación divina se lo confirmará. Y encontramos que en ese pasaje que leímos en Efesios 5 del 1 al 10, ahora sí ya es el que leímos, encontraremos algunos aspectos bastante reveladores. ¿Por qué? Porque ese pasaje empieza haciendo mención de que debemos ser imitadores de Dios. Y para eso tenemos el apoyo de Mateo 11:29, donde el maestro dice, aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Si la mansedumbre y la humildad son actitudes, son conductas, son convicciones que a usted y a mí se nos indigestan, es probable que todavía estemos en tinieblas. Es muy probable. Tristemente, la palabra de Dios lo revela. Después dice, andad en amor. Y estoy refiriéndome al pasaje de Efesios 5 del 1 al 10. Andar en amor. Y usted dirá, yo siempre ando en amor. Bueno, de acuerdo a lo que mismo Pablo dice en 1 Corintios 13, dice que el amor sufre, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, es decir, que no anda haciendo alardes. Y el sufrimiento es algo que, como es contra nuestra carne, es algo que se nos indigesta. Nadie quiere sufrir. Si estuviéramos delante de Dios y Él preguntara, ¿quién quiere sufrir cargando su cruz y seguirme? Las manos empezarían a bajarse. ¿Sabe por qué? Porque todavía estamos en tinieblas. Ser benigno, no tener envidia, no ser jactancioso. Sigue diciendo ahí en 1 Corintios 13, no es banal. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se irrita. Si el ser irritable parece el apellido de muchos de nosotros, nos irritamos como cerillito, ¡pum! Ya estamos explotando. ¿Sabe por qué? Todavía hay tinieblas. Y aquí estamos hablando de la discrepancia existencial. Ese pasaje de Efesios 5 después toca el aspecto de la fornicación. E inmediatamente oímos fornicación y llevamos a nuestra mente pues el acto lascivo, el pecado sexual que tiene que ver con acercarse a alguien que no es nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, para tener una cercanía sexual. Pero la fornicación es una obra de la carne que tiene que ver con una falta de lealtad y de fidelidad. Por eso hay a Jeremías 2:23, mire la condena que el profeta hace a Israel. Y estoy en Jeremías, perdón, ¿sí es Jeremías? Sí, es Jeremías 2, versículo 23. Por favor, vaya conmigo a este pasaje. Jeremías 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Mira las palabras de Jeremías, claro, dictadas por Dios. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Dromedaria ligera que tuerce su camino. El reproche aquí era precisamente contra la nación de Israel. ¿Sabe por qué? Porque alternaba su devoción y su adoración. De repente encontraban algún pueblo extraño, les gustaba a los judíos cierta práctica o cierta costumbre de aquella nación y la adoptaban. Y si eso incluía en un momento dado dejar de prestar su devoción exclusivamente a Jehová Dios, no les importaba, lo abrazaban. Y aquí por eso le dice de una manera clara y contundente, dromedaria ligera que tuerce su camino. No la entendió. Bueno, ¿qué le parece el 24? Asna montés acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. Note, 24 todavía. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán.
A veces somos ávidos a la lujuria. Y no me refiero en el aspecto sexual, no, nada más. Me refiero al existencial, al devocional, al espiritual, pues. Después de fornicación, ese pasaje de 5 del 1 al 10 sigue mencionando inmundicia. ¿Sabes cuál es la ruta más corta a la inmundicia? Proverbios lo declara. Vamos a ir ahí. Proverbios 30:12. Y algo mencioné en el devocional de esta mañana a los que lo reciben. Y ojalá yo lo hayan oído a esta hora, pero si no lo han oído, óiganlo. Pero dice 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. 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 La propia opinión me ciega para no limpiar la inmundicia. Y el pasaje de Efesios 5:10 menciona la inmundicia. Después menciona también avaricia, descontrol compulsivo por las riquezas materiales o las posesiones materiales. Palabras deshonestas. Palabras deshonestas. Allá en Efesios 4:29, la instrucción para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, es: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabras malsonantes que todavía siguen siendo parte del vocabulario del que se asume que es hijo de Dios, pero que todavía está en tinieblas. ¿Por qué? Porque dirán algunos, se me sale. ¿Y de dónde sale? De la abundancia del corazón habla la boca. Pero palabras corrompidas no nada más en el sentido malsonante u obsceno. Palabras corrompidas que tienen que ver con una intención de levantar falso testimonio en contra de alguien. Y muchas de las veces aquel testimonio puede no ser tan falso, puede tener su grado de verdad. Pero al hacernos promotores de aquella falla o de aquel hierro de nuestro familiar, hermano, conocido, se vuelve una palabra deshonesta. Después dice necedades. ¿Qué es necedades? Lo que proviene de un ignorante, terco y obstinado. Necedades. Necedades. ¿Se ha acercado usted alguna vez a alguien que le dice, oiga, disculpe, ¿podría moverse de aquí? Porque por aquí van a pasar. Pues cuando pasen me muevo. Sí, pero queremos tener ya el espacio aquí abierto. ¿Por ahí caben? Por favor, nada más son 2 pasos aquí a su derecha. Que me rodeen. Necedades. Lo que proviene de un ignorante, terco y obstinado. Truanerías. ¿Qué es una truanería? Que vive del engaño y de la estafa, tomando ventaja de aquel incauto, de aquel ingenuo, que no entiende muchos de los procederes y se toma ventaja de él. Y luego dice idolatría, devoción y veneración que se le tiene a alguien, sobre todo a imagen de las divinidades falsas. Y ahí encontramos parte central de la ley, Éxodo 23 y Deuteronomio 5:7. ¿Usted sabe cuál es el ídolo que tiene más popularidad, que tiene más rating en este posmodernismo del siglo XXI? ¿Usted sabe cuál es? No es Juan Soldado, ni San Martín de Porres, ni la Virgen de la Macarena, ni la Virgen de Zapopan. Esos no son los ídolos que tienen más alto rating. Ya sé, hermano, usted me va a decir algún artista o algún grupo de música secular que goza de mucha popularidad, como no sé si todavía Luis Miguel tiene rating o no tiene rating, o estos artistas como qué bueno que ahorita no me venga ninguno a la mente, pero el Maluma o Caluma o cómo se llama, uno que hace mucho reggaetón y todo eso. Esos son los ídolos que tienen alto rating. No, tampoco. El ídolo que tiene más rating, que tiene más aceptación, que tiene más adoración en este posmodernismo del siglo XXI se llama el yo, el ego.
Yo soy el centro del universo. A mí nadie me dice, a mí nadie me manipula, a mí nadie me controla. Yo soy el que decide, considera, juzga y procede. Sin que nadie me tenga que decir. Y luego, si ese yo goza de cierta reputación o de cierta posición, sobre todo económica, ¿verdad? Menos. Yo tengo, lo que yo digo es ley de vida. Por eso es el principal ídolo de este mundo. Dice aquí idolatría. Idolatría. Podemos entender entonces la discrepancia existencial en la que muy probablemente más de uno se encuentra esta mañana. Por un lado, decir que se está en luz. O sea, tienes que decirlo porque no se nota. No hay evidencias. Situación que te lleva a tener que anunciarlo. Por un lado. Y por otro lado, estar todavía en tinieblas. Conductas que lamentablemente no son esporádicas, son recurrentes. Eso es estar en tinieblas. Gloria al Señor por el versículo 10, porque ahí vamos a encontrar el punto número 3 y 4 de nuestro bosquejo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10, así como el versículo 9 nos hablaba de una discrepancia existencial, el versículo 10 nos habla de una prescripción piadosa. El amor que desplegó Jesús en su ministerio es un testimonio de tal alcance al que los pecadores redimidos por su sangre podemos aspirar, cuando menos en lo que a práctica y testimonio se refiere. Pero la prescripción piadosa tiene que ver con el amor. El ejemplo que encontramos en Cristo es que, como amó a Nicodemo, así igual él pudo amar a Anás. Fariseos los dos, ambos religiosos. Así como amó a Dimas, ladrón y criminal que salvó Jesús estando en la cruz, pudo amar a Gestas, el que le reprochó y le cuestionó, y ambos eran ladrones. Por eso entonces encontraremos que lo piadoso de esta prescripción tiene que ver con el ejercicio del amor. Así es que punto número 3 nos dice el versículo 10, amar a su hermano. Amar a su hermano. ¿Qué quiere decir amar a su hermano? Preguntará usted. Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos auxilie y nos muestre lo que dice allá Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Dice la palabra de Dios así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí estamos encontrando una escena en la que los discípulos se disponen diligentemente a cumplir con el propósito de Dios. Pero, lamentablemente, cuando aquellos llegan e intentan en un momento dado ejecutar la orden que dio el Señor, se encuentra con que los samaritanos que están ahí no responden, no cooperan, no quieren ser partícipes de. E inmediatamente los discípulos del Señor dicen: no, estos desgraciados ahorita van a ver.
Estoy especulando, claro, no puedo asegurar que dijeron eso. Pero por su acción, le piden permiso al Señor. Señor, hey, tú puedes, nosotros podemos. Ahorita, mira, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo ahorita, así como pasó con Elías, para que consuma estos pelados rebeldes, insensibles? Y lo que vemos en el versículo 55 y 56 es una descripción del amor al que nos queremos referir. Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El amor. ¿Dónde está el amor, discípulos? Les está preguntando, en otras palabras. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dijo, ¿sabes qué? Deberías de practicar amor, y aun cuando no está haciendo lo que tú quisiste que hiciera, tienes que amarlo. No vas a procurar ningún mal contra él. Mejor vámonos a otra aldea. Así es que podemos hablar de que amar a su hermano tiene que ver con una prescripción piadosa. Recuerden el título del mensaje: en él no hay tropiezo. Meditar a este respecto nos lleva inequívocamente a discernir mediante la dialéctica, que ya desde el capítulo 1, versículos 5 al 7, tenemos que practicar para descubrir la verdad. Y recuerden, dialéctica es aquello que tiene que ver con el encuentro de dos partes que se contraponen para poder encontrar la verdad. Los que saben dicen, es la tesis contra la antítesis para encontrar una síntesis. El que ama a su hermano sería la tesis. Permanece en la luz, la antítesis, la tesis, perdón. Y luego dice, en él no hay tropiezo. Esa es la antítesis. Y veremos en los siguientes puntos la síntesis. Entonces, si vamos a hablar de una prescripción piadosa, tenemos que considerar el amor. El amor. Número 4. En él permanece sin tropiezo, dice. ¿Por qué? Porque en él no hay tropiezo. Entonces, hablando de la prescripción tal cual, en él no hay tropiezo. Al igual que una prescripción médica que se recibe de parte del médico que ha auscultado, examinado, evaluado y diagnosticado a aquel paciente, como pacientes que expectantemente y hasta ansiosos queremos oír lo que el médico habrá de prescribirnos, por la experiencia vemos y sabemos que aquel, por lo regular, explicará breve y concisamente las anormalidades que encontró. Después nos instruye precipitadamente respecto de lo que nos ha prescrito, y eso lo hace con frases como, aquí está su receta, mire. Esta se la va a tomar así, 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 y le va a ayudar para mitigar el dolor. Esta otra le ayudará de manera gradual a minorar la inflamación. Esta otra también se la tiene que tomar así, 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 y esta va a atacar el agente patógeno que está causando este cuadro infeccioso. Y esta otra solo la toma en caso de que, etcétera, etcétera, y así se va con su prescripción. El verdadero creyente habrá de seguirla al pie de la letra cuando de prescripción espiritual o prescripción escritural se refiere. Fundamentalmente porque es una prescripción no solo correctiva, sino muchas veces preventiva. Permanecer sin tropiezo debido a que la luz de Jesucristo ahora alumbre. ¿Cómo sonaría entonces una prescripción espiritual o escritural según lo que estamos acostumbrados a escuchar de parte de un médico que nos consulta? O mejor, al que consultamos. Sonaría algo más o menos así. Tome cada hora una tableta de amor a su hermano y le va a ayudar a mantenerse sin tropiezo. Esta prescripción es una prescripción absoluta.
Va a funcionar. Va a funcionar. Llegamos al versículo 11. Y por tiempo yo creo que lo vamos a tener que dejar. Es el más extenso de los 3 que vamos a ver. Ya vimos el 9, el 10 y el 11. Y por cuestión de tiempos yo creo que el 11, que tiene también, este tiene 3 puntos de hecho. El siguiente punto es aborrecer. Es igual a estar y andar en tinieblas. El 6, no saber a dónde va ese extravío. Y el 7, le han cegado los ojos. Pero el tiempo nos ganó. Así es que tendremos que dejarlo en puntos suspensivos. El llamado esta tarde, en este punto intermedio del mensaje, es a ejercitar el amor. Es un fruto del Espíritu. No hay quien pueda ejercitar el amor divino, el amor que Él nos enseñó, el amor que Él nos llama a practicar, si no tenemos una naturaleza espiritual viviendo en nosotros. Y para poder tener eso tenemos que habernos rendido a Cristo para salvación y vida eterna. Tendremos que haber recibido la fe de Dios que Él nos regala por su gracia para creer y de esta manera nacer espiritualmente. Ese espíritu sensitivo nos dará la capacidad de proceder con amor. Ninguno que se precia de ser hijo de Dios debe abrigar en su corazón ningún resentimiento, ninguna amargura, ningún odio. Lejos sea de nosotros aborrecer a alguien. Oh, hermano, es que usted no sabe qué me hizo, independientemente de. Ninguno de nosotros aquí podríamos decir que lo que padecimos o hemos padecido pudo superar en algún grado lo que padeció el Señor Jesucristo. Y Él es nuestro ejemplo. Y Él es la referencia que nos va a proveer todo lo necesario. Paciencia, consuelo, poder, resistencia, para sobrellevar precisamente todas las injusticias de las que hemos sido objeto. Pero el llamado entonces es a amar, a amar, a amar. Por eso el versículo 11, y tal vez debí haber dejado el versículo 11 para otro mensaje. A fin de cuentas, el Señor nos ha dictado que así va a ser. Es bastante revelador respecto de nuestra condición real. Condición que nos debe hacer reconsiderar nuestro proceder. Si verdaderamente soy hijo de Dios, ¿se vale? Si verdaderamente soy hijo de Dios, ¿es justificable que en mí haya esto otro? Si verdaderamente soy hijo de Dios, porque el versículo 11 nos habla de un diagnóstico fatal, que para la honra y gloria de Dios no es terminal. Si reconsideramos o enderezamos el camino para restauración, o nos rendimos a los pies de Cristo para salvación. Cualquiera de las dos alternativas, si las llevamos a cabo, estaremos haciendo bien. Dejaremos entonces ahí inconcluso y nos ocupará un domingo más, Dios mediante, poder estar concluyendo este mensaje, ¿verdad? Y no tengo que decir, el Señor me ha detenido ahí por esta ocasión. Esperemos que Él nos hable la próxima semana. Ahora, solamente me resta decirle que al final de aquí vamos a cantar la doxología. Pero Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La doxología. Quedamos despedidos.